Buenas tardes, hoy 16 de febrero del año en curso 2024, con el gusto eterno de siempre de poder razonar lo que sucede y pasa en nuestra realidad externa e interna, y para esta ocasión vamos a poner sobre la mesa de trabajo mental el siguiente tema, y es en relación pues a algunos avances que quiero dejar registrados en la línea temporal existencial y que queden grabados. Bueno, para luego acordarme, no va a ser que se me olvide. Se trata de la razón. Pues en un momento dado, la razón la vamos a tener que usar por el tema que vamos a abordar. De entrada, tenemos que establecer una perspectiva filosófica de dualidad, en el sentido de que existe una experiencia subjetiva y que cuando nosotros queremos entrar en una experiencia objetiva, entonces en la mente se tiene que usar la razón. La razón es la parte, o sea, cuando razonamos es la que nos va a permitir buscar una objetividad en ese universo subjetivo único en el cual vivimos cada uno de nosotros. Ahora, dentro de esa razón, a su vez, se subdivide en una razón objetiva y subjetiva. ¿Por qué? Porque a veces la razón es usada para que el individuo se dé razón de sus propias creencias y no ejecuta un razonamiento correcto. Y aquí es el punto al que vamos a llegar. No porque lo diga yo, sino porque ya está establecido por parte de la, digamos, de una herramienta muy poderosa que fue diseñada por la filosofía. La filosofía, viendo la gran confusión de pensamientos y de ideas, establece una herramienta, digamos, de control en nuestra propia razón. Y por sí sola, la lógica es una ciencia, fuera de la filosofía. Es una ciencia aparte. Digamos, es como una especie de rector del pensamiento, es una especie de auditoría. Decir, a ver, ¿estás razonando correctamente con lógica? O claro, también es válido razonar sin lógica, o sea, es muy normal, digo, la mayoría de las cosas que expresamos son muchas incoherencias, ¿no? Cosas sin sentido, que no tienen una lógica de idea con otra idea. Bueno, aquí el punto es que esta herramienta está diseñada con tres principios, la herramienta de la lógica. Es una herramienta mental, como objeto mental. Todo lo que sea referente dentro del mundo de la mente son objetos mentales y a su vez estos objetos mentales se van a conceptualizar. En este caso estamos hablando de una herramienta mental y esta herramienta mental se llama la lógica. Entonces significa que si nosotros vamos a usar pensamientos, ideas y queremos razonar con ellos, tenemos que razonar con lógica para que nuestro razonamiento sea correcto. El primer principio de la lógica establece el principio de identidad. Nosotros tenemos que establecer una identidad en el ser o no ser. ¿Eso qué significa? Que si tenemos un conjunto de información o de ideas, nosotros tenemos que identificar cuáles son ciertas y cuáles son falsas. Tenemos que identificar lo que es y lo que no es, lo que es cierto y lo que no es falso, o lo que es falso y lo que sí es cierto. Bueno, en fin, tenemos que identificar. Esa acción se llama, digamos, una fase del acto de razonar es analizar. Esa es la forma en que la mente, primero, cuando se está razonando, primero se analiza y ese análisis se hace con lógica, identificando pues con el principio de identidad, identificando a los objetos mentales si son falsos o son mentiras. La gente dice muchas mentiras constantemente, entonces hay que identificarlas. Hay que ver si tienen principio de identidad. ¿Cómo se establece un principio de identidad? Tenemos que tener un patrón de referencia. Si tú me dices que esto es un metro, entonces yo tengo que, me estás dando un pedazo de tela, pues tengo que tener un metro y medirlo. O sea, lo mismo sucede en la mente. ¿Cuál es el patrón de referencia?
El patrón de referencia que debemos de tener en la mente es un cuadro de ética y moral y valores en forma de virtudes. Si nosotros observamos que todos los razonamientos están sujetos o digamos como resultado de pensamientos que llevan ética, que llevan principios, valores, que vemos claramente que estamos en plena libertad de espíritu, de estar razonando y que no estamos bajo la influencia de algún sesgo. Porque cuando se razona, en muchos de los casos se razona bajo sesgos y eso ya no permite hacer un razonamiento, o sea, razonar correctamente, pues. Podemos hacer razonamientos, sí, todo el mundo razonamos, sí, pero lo hacemos correctamente. Bueno, ese es otro tema aparte. ¿Qué es lo que pretendemos decir aquí? O sea, quiere decir que si sabes analizar, identificar entre lo falso y lo que es cierto y a su vez lo haces con los principios de la lógica que te dice que inmediatamente identifiques la identidad, o sea, un principio de identidad, a su vez, eso te permite entonces establecer o aplicar el segundo principio de la lógica que dice que el ser no puede ser y a la vez no ser. ¿Esto qué significa? O sea, o me estoy riendo o no me estoy riendo. Entonces, o soy sonriente o no soy sonriente. Pero no puedo ser las dos cosas a la vez. No puedo ser la Mona Lisa, ¿no? Ella es la única que sí puede, ¿no? En el principio de contradicción. Dicen algunos que la observan en su sonrisa. Entonces, no nos resta más que quedar en el tercer principio, donde claramente dice que no puede haber, o sea, que hay un tercero excluido, o sea, no puede haber una tercera opción. Nada más hay dos de dos sopas, dirían en mi colonia, ¿no? O de letras o de pasta, ¿no? Bueno, en fin, nomás hay de dos sopas, o sea, es o no es, o sea, y no existe otra forma de ser. En ese sentido, lo que es cierto y lo que es falso. No puede ser ni cierto ni falso a la vez. Entonces, si pasa, digamos, los tres principios de la lógica, esto nos permite llegar entonces a a una tercera fase de estar razonando, o del proceso de razonar, que son sus fases, de llegar a una reflexión que nos va a permitir dar un entendimiento, o sea, una idea que estamos entendiendo, y obviamente nos permite hacer un razonamiento abstractivo, en el sentido de que no debemos de permitir que tenga sesgo. A la hora de abstraernos, en un razonamiento no debemos permitir que ningún sesgo ejerza influencia en la generación del razonamiento que vamos a tener y las ideas que se van a salir de ese razonamiento, porque si no, entonces todo sale sesgado. Y dejando claro que el razonamiento crítico engloba todo este proceso, va a permitirnos entonces poder inferir o deducir entendimientos o ideas, tanto de nosotros mismos o de los demás. Digamos que esa sería la forma correcta que tiene establecida, no porque lo diga yo, sino que lo tiene establecido, digamos, la ciencia de la lógica. Ella es la que está a cargo. Y va mucho más allá cuando también jerarquiza toda nuestra terminología y la categoriza. Entonces es muy importante que entendamos que la subjetividad en la que vivimos solamente puede tener objetividad cuando hacemos procesos de razonamiento correctamente. Digamos, y son para situaciones muy específicas, pero en la mayoría de nuestra mente siempre es subjetiva en su mayor parte. En las relaciones se recomienda que, digamos, quien esté guiando la relación, porque como somos muy apasionados, muy emocionales, siempre es necesario que el razonamiento correcto sobre a las emociones o los tratos o las formas de decirnos las cosas sean un razonamiento que sea bajo, digamos, bajo una estructura correcta. Todo mundo puede razonar, de hecho todo mundo razona, pero cada quien razona con sus propias estructuras y obviamente hasta su propia conveniencia. Dice aquí, yo nomás razono para que a mí siempre me dé la razón, a mí me la va a dar personalmente, así es el ego.
Entonces, muchas veces yo tengo que aclarar que digo, cuando hacemos uso de la razón no es para que nos dé la razón a nosotros, sino que hacemos uso de la razón porque yo establezco en esta máxima diciendo así, nosotros sabemos, ¿qué sabemos? Lo que está en nuestra memoria. Y a ella solicitamos que nos diga qué sabemos y nos dice lo que sabemos. Pero si nosotros queremos entender algo nuevo que queremos saber, entonces tenemos que razonar correctamente. Entonces, entre saber y entender está nuestra conciencia. Nuestra conciencia elige. Si quiere saber, tendrá que hablar con su memoria de qué recuerdos tendrá, su propia experiencia propia de vida y de conocimiento adquirido de su propia razón, si lo ha hecho correctamente. Pero si queremos aprender, entonces tenemos que hacer uso correcto de nuestra razón, usando los principios o los tres principios de lógica, para que nuestras reflexiones, nuestras inducciones y nuestras inferencias y deducciones no estén distorsionadas bajo ningún sesgo. Bueno, esa es la idea de razonar. Ahora sí, si agarramos este concepto y vamos y se lo aplicamos a la política, es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que se dice en política está sesgado. Hay mucho sesgo en todo, toda, y más en propagandas, en manipular la percepción. Entonces, lo importante es que a la hora de percibir individuos y personas en la política, nosotros debemos nada más verlo en una dicotomía, en que existen individuos que son políticos y existe otro grupo de individuos que son corruptos y que ellos están en una batalla de querer ganar puestos de poder. Ahora, esto no es nuevo, esto siempre ha sido la batalla de toda la historia de la humanidad. Siempre ha sido así, el uso del poder. O sea, el uso del poder solo es virtud si se pone al servicio de los demás, pero si el uso del poder es para mi propia conveniencia, pues ya no es virtud. Entonces, ¿existe una forma de razonar? Sí, que tiene anclaje. Y ese anclaje es un patrón de referencia en el cual ese patrón de referencia lo determina un sistema de virtudes, un sistema de ética y valores morales que se requieren para poder tener igualdad, poder tener paz, para poder tener justicia y más que nada pues tener bienestar mental y emocional en la gran mayoría de los seres humanos. Bueno, ese sería el objetivo final desde una política humanista, que en un momento dado en México está en la pretensión mayor que pueda existir en el momento actual, de que somos los más pretenciosos de alcanzar, digo porque se está luchando precisamente contra la corrupción que existe. Y la corrupción existe en los individuos y hasta en los mismos sistemas y estructuras que los mismos individuos han hecho para su propio beneficio. Y a veces hay que destruir estructuras, cosas que están sucediendo en este país llamado México, ¿no? Entonces hay estructuras de poder que ya no trabajan para una élite, sino que se está estableciendo una nueva estructura de poder, de gobierno, que opere y funcione para todos y que todo el mundo pueda disfrutar plenamente su vida. Bueno, esa es la idea, ¿no? Esperemos que todos luchemos para ese objetivo. Digo. O sea, que no nada más pensamos en nosotros, sino que también estamos pensando en los demás.